Continúa la tensión en Perú, donde se registraron fuertes enfrentamientos entre grupos de manifestantes y la policía en Lima. Las autoridades informaron de daños severos en la infraestructura del centro histórico. Además, 120 puntos de vías nacionales registraron bloqueos. Miles de estadounidenses protestaron en contra del aborto a unos días del aniversario número 50 de la sentencia Roe versus Wade, que protegía la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal, pero fue derogada en junio. Los manifestantes aseguraron que seguirán luchando hasta que el aborto sea algo impensable. A prisión preventiva fue enviado el futbolista brasileño Dani Alves, exjugador del Fútbol Club Barcelona. El deportista es señalado por presunta violación. Su testimonio contradictorio sembró dudas entre las autoridades, de ahí la decisión de dejarlo bajo custodia. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Perú, donde crece la tensión, pues continúan los enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes en la llamada toma de Lima. Las autoridades estiman que los daños materiales causados hasta el momento ascienden a $210.000 y denunciaron que hubo fuertes y severas afectaciones en la infraestructura del centro histórico. No obstante, no solo la capital se vio afectada este viernes. 120 puntos de vías nacionales fueron bloqueados, al tiempo que el aeropuerto de Arequipa mantuvo sus operaciones suspendidas, argumentando posibles ataques. Andrés Triviño nos amplía la información. Continúan las protestas en Perú. Las vías a lo largo del país permanecen bloqueadas, mientras que en la capital, Lima, las protestas terminaron nuevamente en enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Sus propias leyes a su beneficio, cumpliendo fielmente esa constitución cochina del 93. En ello están regidos ellos. Lejos de escuchar nuestra voz, los gobernantes han mandado a aniquilar a nuestros hermanos, a masacrar a nuestros pueblos. Entonces hemos tenido que mandar a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestros hijos a la capital para que sean escuchados. Esos enfrentamientos marcan la peor violencia que Perú ha visto en más de 20 años y que afecta a 18 de los 24 departamentos del país. Las autoridades de la capital estiman que sufrieron pérdidas materiales por al menos $210.000 durante la denominada toma de Lima el 19 de enero, que dejó imágenes como estas. Las manifestaciones llevan casi 2 meses y por ahora el gobierno de Dina Boluarte se aferra al poder, asegurando que realizará investigaciones para determinar las más de 50 muertes que han dejado las protestas. Mientras tanto, en Cusco, al menos 300 turistas se encuentran varados por las protestas, luego de que manifestantes bloquearan el tren que conduce a Machu Picchu. Eso sería todo. Ahorita estamos pues con la incertidumbre de saber si va a venir algún tren a recogernos. Como verán todos los turistas, aquí estamos haciendo una cola para están recolectando firmas y están empadronando. Entre tanto, los manifestantes han asegurado que mantendrán las protestas hasta que vean cambios, aumentando la inestabilidad en un país que ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años. Justamente hablando de Perú, finalizó en la ciudad suiza de Davos el Foro Económico Mundial y Daniela Blandón, enviada especial de France 24, pudo hablar con el presidente del Banco Central de Perú. Le preguntó cuáles son las proyecciones de crecimiento teniendo en cuenta el impacto de estas protestas. No, estamos esperando todavía una proyección de crecimiento un poco por debajo de 3%, 2,8 o 2,9, que es una de las más altas en la región de todas maneras. Y esperamos llegar a inflación de 3% también a fin de año. No la inflación subyacente que es la que ven los bancos centrales, sino inflación total. Estados Unidos declaró al grupo paramilitar ruso Wagner como una organización criminal transnacional. Se estima que la agrupación cuenta con unos 50.000 efectivos que actualmente están desplegados en Ucrania y según datos de Estados Unidos, unos 40.000 habrían sido reclutados de prisiones rusas. El grupo fue el que tomó el control de Soledar, esta disputada zona, y ahora se teme que ataque Bakhmut y le dé esta victoria a Rusia. Previamente conversamos con Lajos Sazdi, analista de relaciones internacionales y estudios estratégicos de fuerzas terrestres, navales, aéreas y espaciales rusas, que nos explicó qué significa y qué implica esta denominación de Estados Unidos. Bueno, es una forma para incrementar el volumen, vamos a decir, de las sanciones y pues digamos que, que se enfoque la atención internacional más de lo que está, de lo que se ve en las noticias y se habla del grupo Wagner
pues que se aumente, digamos que el enfoque, pero de manera punitiva a través de sanciones, porque claro, las sanciones norteamericanas pues se hacen eco entre los aliados y esto puede llevar a sanciones si no se han hecho ya por otros miembros, ¿no? De la Alianza Atlántica, de la OTAN, y eventualmente pues puede llevar a ser un argumento para poner en el banquillo a los acusados si algún día se logra, ¿no? Capturando a algunos de los responsables acusados de crímenes de guerra del grupo Wagner, pues vincularlo a actividades criminales transnacionales como parte de los cargos en su contra. La ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, fue escenario de una multitudinaria marcha de ciudadanos en contra de la interrupción del embarazo, solo 2 días antes del aniversario número 50 de la sentencia que protegía el derecho al aborto a nivel federal. El aborto nunca ha dejado de ser eje central de la escena política estadounidense. Miles de manifestantes protagonizaron la anual Marcha por la Vida en las calles de Washington, la primera sin el aborto legal en Estados Unidos tras la decisión de la Corte de derogar la decisión de 1973. En 2 días se habrían cumplido 50 años del histórico fallo de Roe vs. Wade, con el que la Corte Suprema protegió federalmente el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo. Nos están mostrando y dando esperanza que los jóvenes de Estados Unidos apoyan la vida, defienden la vida, están aquí para marchar por la vida, porque cuando estás en una batalla es importante mantener el enfoque de cuál es la misión, pero en cada paso del camino también es fundamental que celebremos las victorias, y obtuvimos una gran victoria hace solo unos meses cuando Roe fue anulado. Los manifestantes buscan ahora restricciones al aborto a nivel federal. En contrapartida, el presidente Joe Biden afirmó que continuará sus esfuerzos por restaurar el derecho al aborto en todo el país. Mi administración se mantiene firme en su compromiso para defender los derechos reproductivos y continuar el progreso de nuestra nación hacia la igualdad para todos. Este caso reafirmó principios básicos de igualdad, reforzó el derecho fundamental a la privacidad y sostuvo que las mujeres de este país podían controlar su propio destino, tomando decisiones profundamente personales libres de injerencia política. Sin las protecciones que otorgaba Roe vs. Wade, el aborto se convirtió en territorio de disputa judicial en todos los estados. Desde junio, una docena de ellos han implementado prohibiciones casi totales, mientras que tribunales estatales bloquearon esfuerzos similares en otros 3. Estados Unidos oscila entre las perturbaciones generadas a los derechos reproductivos y el deseo de mayores prohibiciones, reflejo de una sociedad altamente polarizada. En Ciudad de México, cientos de ciudadanos protestaron en contra de la militarización del metro. Los manifestantes aseguraron que no es la solución adecuada y condenaron esta medida ordenada por la alcaldesa Claudia Sheinbaum, que permite el despliegue de la Guardia Nacional en las estaciones. En medio de las movilizaciones, grupos de ciudadanos cometieron actos vandálicos al destrozar algunas tiendas. El futbolista brasileño Dani Alves, exjugador del Fútbol Club Barcelona, fue enviado a prisión preventiva por presunta violación. Según fuentes judiciales, las contradicciones en las versiones de los hechos dadas por el jugador fueron algunos de los motivos para ser detenido. Prisión preventiva sin fianza para Dani Alves por presunta violación. Es el veredicto de una jueza de Barcelona tras considerar que existe riesgo de fuga. Luego de conocerse la noticia, su actual club, el Pumas mexicano, ha rescindido su contrato. Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. La decisión judicial llega por petición del fiscal y de la defensa, luego de escuchar los testimonios de la víctima y del futbolista. El de ella concuerda con los registros de las cámaras de una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Dani Alves parece contradecirse. Sea quien sea el presunto agresor, la ley solo sí es sí protege a todas las mujeres. Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual cuentan con la protección del Estado. Solo sí es sí, un lema feminista que se convirtió en ley en agosto de 2022 en España. Un texto por el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recibido duros ataques de la oposición de derechas. La ley busca aumentar la atención y protección a las víctimas. Con ella, Alves enfrentará una posible pena de entre 4 y 12 años de cárcel. Fin del informativo, volvemos en breve.